Advertencia. Lo que estás a punto de ver y escuchar puede desafiar lo que conoces y crees sobre la realidad. Esta narración te llevará a los confines de lo físico y lo metafísico, al umbral de lo que consideramos posible. ¿Qué es la levitación? ¿Es posible que los seres humanos puedan desafiar la fuerza de la gravedad y flotar en el aire? Textos antiguos, relatos de testigos y tradiciones esotéricas nos hablan de esta posibilidad, que incluso hoy, en el siglo XXI, sigue siendo objeto de controversia y fascinación. Acompáñame en este viaje que nos llevará a través de las eras, desde los tiempos bíblicos hasta el presente, explorando la misteriosa práctica de la levitación. ¿Estás preparado para desafiar la realidad tal y como la conoces? Yo soy el documentalista y esto es la levitación. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué es la levitación? La levitación, en su sentido más estricto, se refiere al fenómeno físico por el cual un objeto es suspendido contra la gravedad, sin apoyo físico directo. En el ámbito científico, se ha logrado mediante técnicas como la levitación magnética y acústica, que manipulan las fuerzas de la física de maneras sorprendentes. Pero la levitación que exploraremos aquí es la de tipo paranormal o sobrenatural, en la que una persona o un objeto se eleva y flota en el aire sin ninguna explicación científica aparente. Es una levitación que desafía la lógica convencional y las leyes de la física tal y como la conocemos. En las tradiciones místicas y religiosas, la levitación ha sido vista como un signo de iluminación espiritual, de dominio de la materia sobre la mente, o incluso como un fenómeno producido por entidades sobrenaturales. A lo largo de la historia, se han reportado casos de santos, monjes, brujas y chamanes que presuntamente levitaban. El fascinante y controvertido tema de la levitación abarca la ciencia, la espiritualidad y lo paranormal, y nos lleva a explorar las fronteras de lo que es posible. Ahora, avancemos más profundamente en este misterio. ¿Estás listo para desafiar lo conocido? ¿Qué dice la Biblia sobre levitar? Viajemos ahora a los tiempos antiguos y veamos qué tiene que decir uno de los textos más antiguos y venerados del mundo, la Biblia. En las páginas de la Biblia encontramos relatos de hombres y mujeres que, según se dice, poseían poderes sobrenaturales otorgados por Dios. Uno de los relatos más famosos se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 11, donde se narra la historia de cómo el profeta Elías fue llevado al cielo por un carro de fuego, sin morir, mientras su discípulo Eliseo lo observaba. Podríamos considerar este relato como un ejemplo de levitación o incluso de ascensión. Otro ejemplo notable es la ascensión de Jesús al cielo, relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1,
Versículos 9 al 11. Jesús, tras resucitar y aparecerse a sus discípulos, es visto subiendo al cielo, desafiando la gravedad frente a sus asombrados seguidores. Cabe destacar que estos relatos no se refieren explícitamente a la levitación como tal, y su interpretación puede variar ampliamente. Sin embargo, parecen indicar que la idea de que los seres humanos puedan superar la fuerza de la gravedad tiene raíces antiguas y está arraigada en nuestras creencias espirituales más profundas. Ahora, veamos qué dicen otros textos antiguos sobre la levitación. Las enseñanzas espirituales y religiosas de muchas culturas antiguas, más allá de los límites de la Biblia, también contienen referencias intrigantes a la levitación. En los textos sagrados del budismo y el hinduismo, encontramos conceptos que parecen indicar una comprensión y práctica de la levitación. En el budismo, se menciona un estado de meditación profunda conocido como jhanas. Según los textos antiguos, cuando un practicante alcanza el cuarto jhana, puede obtener la habilidad de caminar por el aire y flotar en él como un ala de pájaro. Este concepto sugiere una forma de levitación inducida por una meditación profunda y un control mental extraordinario. Por otro lado, en la tradición del hinduismo, se habla de siddhis, o poderes espirituales que se pueden obtener a través de prácticas espirituales rigurosas. Un siddhi notable es la jima, que se describe como la capacidad de hacer que el cuerpo sea tan ligero como el algodón y, por lo tanto, levitar. Esto sugiere que los antiguos practicantes de yoga podrían haber dominado técnicas para superar la gravedad. Además, en las leyendas de la antigua China, se habla de inmortales taoístas que eran capaces de volar o flotar en el aire, sugiriendo una vez más la posibilidad de la levitación. Estos textos y tradiciones subrayan que, en muchas culturas y épocas, la levitación se ha percibido como una posibilidad dentro de los dominios del espíritu humano. Ahora, vayamos un poco más allá en la historia y exploremos algunos personajes de la antigüedad que, según se dice, levitaron. Las páginas del tiempo están salpicadas con relatos y leyendas de individuos en la antigüedad que, según se dice, dominaron la capacidad de levitación. Algunos de estos personajes son emblemáticos en diversas tradiciones espirituales y culturales. Veamos. Simón el Mago. Nacido en Samaria, un territorio que hoy sería parte de la moderna Cisjordania. Simón se convirtió en un personaje icónico de su época, considerado por muchos como un hechicero o un profeta. Simón el Mago se destacó por su presunta habilidad para desafiar las leyes fundamentales que gobiernan nuestro mundo tangible: la gravedad. Los relatos que han sobrevivido al paso del tiempo pintan cuadros vívidos de cómo este personaje, en pleno dominio de su misteriosa habilidad, flotaba sobre la tierra. Imagina la escena: la multitud se aglomera, ojos bien abiertos, bocas entreabiertas, mientras Simón el Mago se eleva sobre ellos. Su figura desafiando el orden natural de las cosas, suspendido en el aire, como si las leyes que mantienen nuestros pies firmemente plantados en el suelo no tuvieran poder sobre él.
La asombrosa multitud observa, incrédula y maravillada, a este hombre que desafiaba lo que para ellos era un hecho incuestionable de la existencia. La historia de Simón el Mago, con su don de levitación, sigue fascinando a los curiosos y buscadores de lo desconocido incluso después de casi 2 milenios, testimoniando el eterno atractivo humano hacia el misterio y lo inexplicable. Siglos más tarde, un monje budista de nombre Milarepa, en el Tíbet del siglo XI, también es recordado por sus seguidores por su capacidad para volar. Las historias cuentan de cómo Milarepa cruzaba calles y montañas en el aire, un testimonio de su dominio sobre las leyes naturales mediante su profunda práctica espiritual. En la India se hablaba del sabio Dattatreya, una figura trascendental en la tradición del hinduismo, que también poseía el siddhi de la levitación. Sus hazañas, narradas en textos antiguos, describen cómo Dattatreya podía moverse libremente en el aire, desafiando la gravedad. Estos son solo algunos ejemplos de personajes de la antigüedad que supuestamente dominaron el arte de la levitación. Ya sea que estos relatos sean verdaderos o simplemente el producto de la mitología y la veneración, no cabe duda de que la idea de la levitación ha fascinado a la humanidad durante milenios. Personajes modernos que han levitado. Un hombre célebre en este ámbito es el del yogi indio Paramahansa Yogananda, autor de la obra clásica Autobiografía de un Yogi. Relató las hazañas de su maestro, Swami Sri Yukteswar, quien según él tenía la capacidad de levitar. Yogananda describía con asombro cómo su maestro, en un estado de profunda meditación, parecía desafiar la gravedad, flotando en el aire como si fuera tan ligero como una pluma. Otro personaje intrigante de la era moderna es el famoso gurú de la India, Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la meditación trascendental. Este hombre de profunda sabiduría y espiritualidad afirmaba que la levitación podía ser lograda a través de la práctica intensiva de ciertos yogas y mantras, una disciplina que llamó vuelo yógico. Según el Maharishi, esta técnica permitía a los practicantes experimentar un estado de conciencia puro en el que podían moverse a través del aire. Sus afirmaciones, aunque respaldadas por miles de sus seguidores en todo el mundo, han sido objeto de escepticismo y debate en la comunidad científica. No obstante, las imágenes de meditadores trascendentales saltando en posición de loto, que a menudo se interpretan como una forma de levitación, ha fascinado e intrigado al público durante décadas. Aunque se argumenta que este fenómeno podría deberse a una forma intensa de concentración que resulta en movimientos físicos involuntarios, sigue siendo un misterio que alimenta la curiosidad del mundo moderno. Otro relato sorprendente y controvertido en tiempos recientes proviene de la mano del famoso ilusionista David Blaine. Este mago moderno, conocido por sus trucos de magia callejera y hazañas de resistencia, ha dejado a audiencias entre boquiabiertas con su truco de levitación. Aunque se ha argumentado que se trata de una ilusión óptica, la habilidad de Blaine para elevarse frente a espectadores desprevenidos ha avivado el debate sobre la levitación en la era moderna. Métodos antiguos de levitación. En las historias que abordan la levitación en la antigüedad,
A menudo se mencionan métodos misteriosos y esotéricos que se utilizaban para lograr este fenómeno asombroso. Vamos a explorar algunos de estos intrigantes métodos. El yoga, particularmente en la tradición hindú, ha hablado durante siglos de un método llamado siddhis, logros o poderes sobrenaturales que pueden obtenerse a través de la meditación profunda y la concentración. Uno de estos siddhis, conocido como lagima, se refiere a la capacidad de hacer que el cuerpo sea tan ligero como una pluma, permitiendo al practicante levitar o incluso volar. En la antigua China, las prácticas del taoísmo implicaban técnicas de meditación y ejercicios respiratorios profundos para equilibrar el ki, o energía vital del cuerpo, permitiendo al practicante supuestamente levitar. Los relatos históricos mencionan a maestros taoístas que, según se dice, habían perfeccionado estas técnicas hasta el punto de poder despegarse del suelo. Las prácticas mágicas y rituales ocultos también desempeñaron un papel en algunas historias de levitación antigua. Simón el Mago, como mencionamos antes, era conocido por realizar rituales complejos que supuestamente le permitían desafiar la gravedad. Pero, ¿cómo se produce la levitación? La levitación, entendida en un contexto estrictamente científico, implica la superación de las fuerzas gravitatorias para permitir que un objeto se eleve y permanezca en el aire sin soporte físico. Pero, ¿cómo se produce esta hazaña? Desde una perspectiva física, la levitación puede lograrse mediante varias técnicas. La levitación magnética es una de las más conocidas, utilizada en la tecnología de trenes maglev. En este caso, los campos magnéticos repelen los imanes en el tren, lo que permite que flote sobre las vías. La levitación acústica es otra técnica sorprendente que utiliza ondas sonoras para levantar y mantener objetos pequeños en el aire. Las ondas sonoras producen regiones de alta y baja presión en el aire, y los objetos pueden quedar atrapados en las regiones de alta presión, dando la apariencia de levitación. En el reino de lo paranormal y lo místico, las explicaciones de la levitación son más esotéricas. En las tradiciones espirituales, se sugiere que la levitación puede lograrse a través del control y la manipulación de energías vitales del cuerpo, o mediante la consecución de un estado de concentración y meditación tan profundo que se superen las leyes físicas. Sin embargo, estas afirmaciones permanecen en el dominio de lo no comprobado y son objeto intenso de debate. Por lo tanto, el fenómeno de la levitación, ya sea en un laboratorio de física o en el contexto de un milagro místico, sigue siendo un asunto de asombro y curiosidad, un desafío a nuestra comprensión convencional de la realidad. ¿Cómo levitar? Advertencia. Debo recalcar la importancia de tomar lo siguiente con escepticismo saludable. Las instrucciones que a continuación voy a proporcionar para la levitación, a pesar de ser tomadas de diversas tradiciones espirituales, carecen de validación científica y son consideradas más una leyenda que una realidad. Asegúrate de tratar esta información con discernimiento y respeto. Dicho esto, adentrémonos en el misterioso mundo de la levitación mística, la práctica de la levitación en la tradición hindú y taoísta. A menudo requiere la meditación profunda y la concentración en el prana o el ki, la energía vital que se cree fluye a través de todos los seres vivos.
Meditación. Comienza con la práctica regular de la meditación. La intención es entrar en un estado de conciencia elevado y alcanzar un sentido de calma y quietud interna. Concentración de energía. Aprende a visualizar y a concentrar tu prana o ki. Visualízalo moviéndose a través de tu cuerpo, fluyendo desde tus pies y elevándote desde el suelo. Práctica de asanas. En algunas tradiciones yógicas se cree que ciertas posturas, como la postura del loto, facilitan la levitación. Mantras. Los mantras o palabras de poder a veces se utilizan para ayudar a enfocar la mente y canalizar la energía. Algunos de los mantras más comunes son el Om. En el hinduismo y el budismo, Om se considera el sonido primordial del universo, que simboliza la conexión con lo divino. La vibración de este mantra puede ayudar a entrar en un estado meditativo profundo. Om Mani Padme Hum. Este es uno de los mantras más conocidos del budismo tibetano. Se cree que su recitación purifica la mente y el cuerpo y abre la puerta a la sabiduría y la compasión. Sohum. Este es un mantra hindú utilizado en la meditación. Se traduce como "yo soy eso", que significa que uno está conectado con el universo. Se cree que este mantra ayuda a equilibrar y controlar la energía vital o prana. Sat Nam. Este mantra es comúnmente utilizado en la tradición del Kundalini Yoga. Sat significa verdad y Nam significa identidad. Juntos simbolizan la conexión con la verdad universal. Recuerda, estas prácticas requieren dedicación, paciencia y una profunda comprensión de las enseñanzas espirituales que las sustenten y, por supuesto, son objeto de debate y escepticismo, por lo que deben ser abordadas con una mente abierta, pero crítica. Y así, nos despedimos de este fascinante viaje por el enigma de la levitación. Un tema que ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde los enigmáticos relatos bíblicos y antiguos textos orientales, hasta las figuras históricas y modernas que afirman haber desafiado la gravedad. La levitación permanece como una poderosa metáfora de nuestro deseo de trascender los límites físicos. Sin embargo, la línea entre la ciencia y el misterio continúa siendo borrosa. Un enigma suspendido entre lo posible y lo sobrenatural. La levitación, ya sea producto de la manipulación física o la concentración mental, nos invita a explorar los confines de lo que creemos posible y a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. En última instancia, es un recordatorio de que, en el universo enigmático y maravilloso en el que vivimos, aún hay mucho por descubrir. Yo soy el documentalista y esto fue Levitación.